Hola mis estimados amigos, bienvenidos a su canal Oro Molido. En esta oportunidad vamos a hacer un video especial para mis alumnos de la Escuela Internacional de Negocios en su última sesión, Management Accounting. Nos vamos a ir directamente al material donde hablamos de la evaluación financiera, ya que el primer material que tenemos es sobre el método analítico para poder hacer un cierre contable, el cual nosotros ya lo analizamos en sesiones anteriores. La evaluación financiera es muy importante en toda empresa porque a través de la evaluación financiera nosotros podemos determinar la salud financiera, fíjese bien, de una empresa, como lo vamos a ver más adelante, a través de tres grandes aristas como son la liquidez, la actividad, el endeudamiento y la rentabilidad. En este sentido, como usted puede ver acá, se entiende por evaluación financiera el estudio que se hace sobre la información que proporciona quién, como ya lo hemos dicho, la contabilidad, y toda la información que determine o que usted pueda tener para poder determinar la situación financiera. Recuerde que toda empresa muestra dos situaciones, la económica y la financiera. Ya hemos hablado de ello y no nos vamos a entretener en ese sentido. Por lo tanto, cuando hablamos de evaluación financiera, ¿qué decimos? Que se realiza un diagnóstico, como ya lo dije, de la salud financiera a través de la liquidez, a través de la rentabilidad, a través del endeudamiento, a través de la actividad, con el fin de poder determinar cómo se encuentra esta empresa y obviamente emprender las estrategias, ¿verdad?, importantes o necesarias que se tienen para efectos de poder determinar las mejores decisiones en una empresa. Por lo tanto, esto lo hacemos a través del análisis de estado financiero, a través de una interpretación y a través de los estados financieros. Cuando hablamos de análisis de estados financieros, no es nada más que hablar de una descomposición, ¿verdad?, de un todo en sus partes. Es decir, nosotros descomponemos los activos, los pasivos, los patrimonios, los ingresos, los gastos, las rentabilidades. ¿Y qué hacemos con la interpretación? La interpretación, mis estimados, no es nada más que un juicio personal o una apreciación de esa descomposición, que ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, cuando yo tengo un numerador y un denominador en un determinado driver o un determinado ratio, yo puedo determinar si la liquidez anda bien, anda mal o anda en unos estándares establecidos. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en los estados financieros y ya sabemos, ¿verdad?, que los estados financieros pues son informes periódicos y son el producto final de todo un proceso contable. Cuando hablamos de estados financieros es importante aclarar, ¿verdad? Según las normas internacionales o las normas de información financiera, habla de 5 estados financieros, como son el estado de situación financiera o balance general, el estado de situación económica o estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Personalmente, y este es un criterio muy personal, en mi opinión las notas no deberían formar parte o no deberían ser consideradas como estado financiero, ya que las notas son cualitativas y no son cuantitativas, pero esa es una apreciación muy en particular. Y como ya dijimos, estos son informes periódicos que toda empresa tiene para efectos de poder evaluar su situación financiera. Ahora bien, nosotros tenemos instrumentos de análisis, por ejemplo, el análisis comparativo, el análisis de las tendencias, análisis financieros proporcionales e indicadores financieros. Cuando hablamos de análisis comparativo es muy importante saber que toda empresa puede realizar dos tipos de análisis, fíjese bien, el análisis de serie de tiempos y el análisis de corte transversal. Cuando hablamos de análisis de serie de tiempos vamos a ver a la empresa en el tiempo, como lo vemos acá, miren, en el tiempo nosotros podemos determinar, por ejemplo, 2 periodos, o podemos tener 3 periodos, o podemos tener 4 periodos. Entonces nosotros vamos analizando las tendencias, vamos analizando, ¿verdad?, cómo se van comportando los valores. A eso se refiere el análisis comparativo. Cuando hablamos de las tendencias no es nada más que ver esos cambios interanuales que se tienen acá, ¿verdad? Es decir, yo puedo ver el aumento absoluto, yo puedo ver el porcentaje que se está obteniendo en función de sus ingresos, en función de sus costos, etcétera. Entonces es muy importante conocer eso.
También hablar de estados financieros proporcionales, que en el fondo no es nada más que una evaluación de la estructura interna de esos estados financieros, y lo más importante son los indicadores financieros, porque estos se expresan en la relación matemática que nosotros tenemos entre un activo y un pasivo, por decir algo, y lo cual al final nos viene a dar una lectura muy importante. Por lo tanto, también tenemos técnicas de interpretación, ya lo dijimos, el análisis, la distinción y separación de las partes de un todo, ¿verdad?, para llegar a un elemento, y la interpretación, que es una serie de juicios personales de una apreciación relativa convirtiéndose en una función de carácter administrativa en determinado momento. Y obviamente la comparación es muy importante porque nosotros debemos ver cómo se está comportando determinado rubro en la empresa en un momento determinado. Vamos a pasar, y esto ya lo vamos a ver mejor en un Excel. Fíjense bien las técnicas de evaluación. Por ejemplo, esta es una técnica de análisis vertical. Voy a explicar algo. Estos valores son valores absolutos. Estos son los valores relativos, es decir, porcentualmente hablando. Yo lo decía, si yo quiero determinar la relación que tiene el costo de venta entre la venta, pues siempre hacemos esto y multiplicamos por 100, ¿verdad? Y nos da una relación, miren, 75.33. Si yo quisiera conocer los otros ingresos, hago esta divisioncita, miren, acá, entre por el 100%, ¿verdad? Y aquí me va a dar una relación de porcentaje. Pero hay una forma más eficiente, más eficaz de poder analizar relativamente a un estado financiero, y es, agarramos la unidad 100 y siempre la vamos a dividir entre la cifra con la cual yo voy a comparar. En este caso, si usted se fija, mire, estoy agarrando los ingresos ordinarios. ¿Y eso qué me va a dar? Pues lo que me va a dar es un factor, mire qué excelente, mire qué bonito, me da un factor. Ese factor yo lo establezco, yo lo fijo, por decir algo, y cuando yo el factor lo multiplico por la cantidad, miren, factor por cantidad, o como diríamos, factor por base, miren, me da la relación. Entonces es bien fácil decir, ¿verdad? Yo agarro el factor, ¿verdad? Miren, lo fijo con F4, lo multiplico por la cantidad, ¿verdad? O en este caso por esta cantidad, ¿sí? Y ahí tengo, mírenme, 24,17%, ¿verdad? Así de sencillo. También de la misma manera yo puedo agarrar el balance. Con el balance tengo una ventaja, que yo puedo analizar todo el activo, ¿verdad? Este valor, miren, o puedo seccionarlo. Yo quiero saber, por ejemplo, la interpretación que se va a dar verticalmente entre mis activos corrientes o entre mi total de activos, ¿verdad? Vamos a la obra entonces. Vamos a ver los ratios que se aplican, ¿verdad? En este caso de liquidez. Cuando hablamos de liquidez, normalmente nosotros hablamos de 3 drivers, de 3 inductores, como es el índice de solvencia, la prueba ácida y el capital neto de trabajo. Pero por ahí podemos meter lo que se llama el ratio de tesorería. Fíjese bien. ¿Qué es un índice de solvencia? ¿Y qué es la liquidez? Bueno, la liquidez lo que mide es esa solvencia que tiene la empresa para poder cubrir sus compromisos de corto plazo, ¿verdad? Es decir, vamos a ver qué tan líquida está la empresa, qué tan eficiente está la empresa en el manejo de la liquidez, y obviamente esto tiene que ver con la recuperación de las cuentas por cobrar, con la rotación de los inventarios, tiene que ver con las políticas de crédito, tiene que ver si usted vende solo contado, una parte crédito, una parte contado, tiene que ver con todo eso. Por lo tanto, el índice de solvencia, su formulita es bien sencilla. Mire, agarra lo que es el activo circulante y lo divide entre el pasivo circulante. Activo circulante, F2, vamos a ver si es cierto. Mire, agarramos el activo circulante y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir entre el pasivo circulante. Mire, esto como numerador y esto como denominador nos da una cifra. Esa cifra se tiene que ir a medir o comparar con un parámetro. ¿Cuál es el parámetro universal que tiene toda empresa en este ratio? Es del 2:1. ¿Qué significa ese 2:1? Ese 2:1 lo que nos está diciendo que esta empresa, fíjese bien, tiene $2, uno para cubrir sus compromisos de corto plazo y uno para seguir operando. Quiere decir que este ratio arriba de 2 hasta cierto valor es
muy bueno, sería excelente tener 2.5, 2.10, 2.15, pero no un 3, no un 4, no un 5, porque cuando nosotros tenemos ya esos altos grados de liquidez, también estamos desaprovechando lo que se llama costo de oportunidad. En este caso, cuando yo divido esto entre esto, me da 2.07. Comparado con el parámetro, está excelente. ¿Qué significa? Que esta empresa tiene $1 para pagar y tiene 1.07 para seguir operando. Miren lo importante. Ahora bien, si yo quiero hacer más rígida el driver o el inductor, saco la prueba ácida. ¿Y qué es la prueba ácida? Al activo circulante le restamos, miren, los inventarios. Y lo vamos a ir a dividir siempre entre el pasivo corriente. Entonces, ¿por qué deflacto los inventarios? Porque los inventarios, recuerde que son una fuente importante, principal, en el ingreso de plata, en el ingreso de dinero, que es la sangre de toda empresa. Entonces, este tiene un parámetro. Ese parámetro ya no es 2:1, sino que ese parámetro se convierte de 1:1, ¿verdad? Quiere decir que basta con que tenga para cubrir los compromisos, ¿sí? Y obviamente tendrá que buscar estrategias para seguir operando. En este caso nos da 1.28. Significa que está en función del parámetro perfecta. Si nosotros queremos ver el capital neto de trabajo, no es nada más que agarrar el activo corriente menos el pasivo corriente. Y lo que tiene que ser es positivo. Miren, una vez esto sea positivo, que por lógica consecuencia lo va a hacer porque el índice de solvencia salió bien, entonces este debe ser positivo y basta y sobra. Pero si yo quiero ser más rígido, puedo agarrar el ratio de tesorería, y el ratio de tesorería solo agarra el efectivo y equivalente entre el pasivo corriente. Y este valor, entre más se acerque a 1 o supere a 1, pues sería genial. Aunque, obviamente, ¿verdad? Tenemos que ver que esa plata esté ahí disponible para poder hacer frente. Ahora bien, vamos a ver la actividad. La actividad, ¿por qué es importante? Es importante porque esto va con base a políticas. Y aquí quiero aclarar algo. El periodo promedio de cobro y la rotación de cuentas por cobrar no tienen parámetros universales. ¿Por qué? Porque eso van a estar en función de la naturaleza de la empresa. Y si no, hágase usted la pregunta. ¿Será lo mismo el periodo promedio y la rotación de cuentas por cobrar de una empresa que vende abarrotes, o un súper que vende productos de la canasta básica, o una empresa que venda vehículos? Es evidente que no. El vehículo se mueve más lento. La rotación de cuentas por cobrar pues obedece a otra política que la rotación de abarrotes. De pronto abarrotes ni vende el crédito, miren, solo vende de contado, ¿sí? Entonces, un restaurante, por ejemplo, un restaurante su 99% de ventas es contado. Entonces ni se manejan políticas de crédito. Pero lo importante es que en la mayoría de empresas que tienen crédito sea menor, fíjense bien, los días a la recuperación o a los pagos que se van a hacer, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, el periodo promedio de cobro no es nada más que agarrar las cuentas por cobrar entre las ventas promedio por día. Y las ventas promedio por día se agarran de las ventas anuales dividido entre los años que tienen los días, ¿verdad? En este caso 365. Hacemos estas divisiones y en este caso decimos que el periodo promedio de cobro según este análisis es de 64 días. Quiere decir que se adecua o se adapta a un tipo de empresa que se pueda dar el lujo, ¿verdad?, de cobrar sus cuentas a 64 días. Y la rotación de cuentas por cobrar pues es bien sencilla. Agarramos los 365 entre este índice. Miren, y eso nos dice que estas rotan 5.67 veces. Estos son días, estas son veces. Si nos vamos a los días promedio de inventarios, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el inventario, lo multiplicamos por los 365 y lo multiplicamos por el costo de venta. Agarramos nuestros inventarios del balance. Tú mire, aquí hay ya una combinación, ¿verdad? Agarramos los inventarios del balance, aquí están, miren. Lo multiplicamos, ¿verdad?, por 305 y tenemos el costo de venta. Y lo dividimos entre el costo de venta. Cabe aclarar que hay ratios estáticos y hay ratios dinámicos y hay una combinación. Cuando hablamos de estáticos, balance general. Cuando hablamos de dinámicos, estado de situación económica. Pero nosotros en un análisis e interpretación podemos combinar dichos ratios. Aquí estamos haciendo una combinación. El inventario, miren, es estático. Y el costo de venta es dinámico. Miren,
y por lo tanto acá nos da un día promedio de 72.83 días de inventario, es decir, es una empresa que sus inventarios, ¿verdad?, se mueven un tanto lento, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, ya que cuando nosotros dividimos 365 entre este factor, ¿verdad?, nos da 5.01 veces. ¿Qué es lo que pasa ahora con los días promedio, el promedio de pagos? Agarramos las cuentas por pagar entre las compras promedio por día, y las compras promedio por día son las compras anuales entre 365 días. Aquí podemos tener una pequeña dificultad, y es que cuando tenemos los estados financieros normalmente, fíjese bien, nosotros no conocemos las cuentas por pagar. Por lo tanto, se aplica una política. En este caso es el 80% del costo de la venta. Agarramos ese valor, ¿verdad? Nosotros lo trabajamos de esa manera, ¿sí? Para saber, ¿verdad?, las compras promedio. Agarramos ese valor, las cuentas por pagar ya las conocemos, las sacamos del balance. Las compras anuales, el 80% del costo de venta, lo dividimos entre 365. Hacemos esta operación y nos da 84.79 días para pagar, que debe ser mucho mayor, dijimos, al periodo promedio de cobro. Eso es muy importante que se denote, ¿verdad? Y la rotación de cuentas por pagar es 4.30 veces. Ahora bien, ¿cómo se establece el ciclo de caja? Agarramos los días promedio de cobro, le sumamos los días promedio de inventarios, tenemos un subtotal y le restamos el periodo promedio de cuentas por pagar para un ciclo de caja. Es decir, el tiempo que se tarda en convertirse, ¿verdad?, digamos así, los inventarios y las cuentas por cobrar en efectivo, básicamente. Ahora bien, cuando hablamos de rotación de activos totales, agarramos las ventas entre los activos totales. Esta rotación lo que está diciendo es que los activos, fíjense bien, rotan 1.23 veces para poder generar nuestros ingresos. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, este ratio o este indicador, entre más alto sea, mejor, es decir, las veces que se están rotando los inventarios. Ahora vamos a ver otro símbolo importante de la liquidez de una empresa, como es el endeudamiento. Y lo primero que tenemos que ver nosotros es la razón deuda. Esta razón deuda tiene un parámetro, y este parámetro es que no puede pasar del 50%. ¿Qué pasa cuando una empresa pasa del 50%? Sencillo, la empresa está haciendo ¿de quién? De los acreedores. Por lo tanto, dividimos nuestros pasivos totales, fíjese bien, entre nuestros activos totales. Cuando decimos pasivos totales, si usted ve la fórmula, mire, quiere decir que vamos a agarrar corto plazo y largo plazo. Mire, corto plazo y largo plazo. Es decir, el total de pasivos, y lo vamos a dividir entre los activos totales. Y eso nos da un 39.42. Lo que nos está diciendo es que los activos, para que estén o están siendo financiados a través del 39.42. Es decir, recuerden la ecuación contable, ¿verdad? La ecuación de la génesis. El activo es igual al pasivo más el capital. Quiere decir que todos los activos, los derechos y bienes que tiene una empresa, se están siendo financiados con dinero de terceros o con capital propio. En este caso, lo que nos está diciendo es que nuestros activos se financian con un 39.42, lo cual es muy bueno comparado con el parámetro, ¿verdad? La deuda patrimonio es bien similar. En cuanto nuestro patrimonio se está comprometiendo en función de los pasivos, es decir, los pasivos se están, digamos, comprometiendo al patrimonio, y nos da un valor de 65. Aquí el parámetro es de 1, ¿verdad? Es de 1, no llegar a 1, es decir, no sobrepasar 1, porque 1 viene siendo el parámetro en el cual nosotros podemos determinar que mi patrimonio se está viendo seriamente comprometido. En este caso tenemos 65, comparado con el del año pasado, vemos que vamos mejorando, ¿verdad? La razón cobertura de intereses no es nada más que agarrar, fíjese bien, el target de toda empresa, utilidad de operación, dividido entre los gastos financieros. Y esto lo que nos da es una cobertura, es decir, en cuanto esta empresa puede cubrir su endeudamiento. El gasto financiero, recuerde que es el producto del endeudamiento. Entonces la utilidad operativa, ¿qué es lo que mide? Mide esa capacidad de poder cubrir los costos financieros. Recuerde que los costos financieros o gastos financieros no forman parte de los gastos operativos. Ahora bien, vamos a ir cerrando con uno de los ratios más importantes, considero yo, que es la rentabilidad. ¿Por qué la rentabilidad es importante? ¿Por qué una empresa debe ser rentable? Porque debe cumplir con ¿se recuerdan lo que hemos visto en clases? El negocio en marcha. Es decir, una empresa debe ser rentable para que sea sostenible en el tiempo.
Así de sencillo. Y cuando nosotros decimos el margen de utilidad bruta de esta empresa, 24.17. Ahora, es importante saber cómo yo voy a medir y con base a qué mido estos márgenes. Yo no puedo decir que 24.17 es buenísimo, es malísimo, anda bien, si no tengo un comparativo. Si esta empresa, su margen fuera 30, pues lógicamente que la empresa anda mal, ¿verdad? Definitivamente. Y tiene que buscar alternativas. Pero si es un 25, pues la empresa anda, digamos, aceptable. Lo mismo pasa con el margen de utilidad operativa, miren, 12.20, y lo mismo pasa con el margen. Y esto no es nada más que agarrar las diferentes utilidades entre las ventas, miren, diferentes utilidades entre las ventas. Agarro la utilidad neta entre la venta, ¿verdad? Agarro la utilidad operativa entre la venta, agarro la utilidad bruta entre la venta y todo multiplicado por 100, porque nos está dando porcentaje, ¿verdad? El rendimiento de activos totales, que es el RAT, agarramos la utilidad neta entre los activos totales y esto nos representa un 10%, es decir, vamos a medir, ¿verdad?, en cuál es la contribución que tienen los activos para poder generar una utilidad. Lo mismo con el rendimiento sobre el capital contable. Agarramos la utilidad neta entre el capital contable y eso nos da un 16.51. Lo que nos está diciendo es la generación que tiene, ¿verdad?, el capital contable para obtener esa utilidad neta, esa contribución que tiene. Entonces, esto es muy importante. Lo otro, es verdad, que es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta es esa comparabilidad. Los estados financieros deben ser siempre comparables. ¿Para qué? Para medir tendencias, para medir crecimientos. Por ejemplo, miren, nosotros en los ingresos ordinarios podemos decir, ok, en el año 2017 nuestros ingresos fueron de 9.718.841 y en el año 2018 fueron 9.889.000. Hay una variación absoluta de 171.000 que equivale a un valor porcentual o relativo de 1.76. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? También podemos medir cómo se comportó el costo de la venta. Mire, en función de ¿qué? La comparabilidad. Eso es sumamente importante. Bueno, estimados amigos, espero les haya gustado este video y que sea de mucho provecho para que, ¿verdad?, salgamos adelante con toda la relación de nuestros estados financieros y la interpretación.